Ya. En esta última parte de nuestra asignatura, estamos con la actividad prioritaria que decíamos que es el desarrollo de nuestra investigación. He visto que me han enviado sus avances. Muchos de ellos me están relacionando una elección temática pertinente y está muy bien. Me han pasado también sus datos y es lo que requiero que empecemos a trabajar en resultados. Y voy a dar algunas pautas el día de hoy sobre cómo lograr estos resultados. Coméntenme, por favor, no quiero que se me vaya este apunte, si en alguna de sus otras materias les han relacionado los documentos que nos han solicitado socializar con ustedes sobre el tema de la acreditación regional del Mercosur. ¿Les han pasado ya esos datos? Aún no, licenciado. ¿Todavía no? No. Ya, entonces, por favor, yo les estoy enviando. Si pueden acompañarme con el WhatsApp. Nos han solicitado como instrucción a todos los docentes que por favor socialicemos con ustedes este proceso que se lo asume en conjunto. ¿Alguien sabe un poquito de qué trata este proceso? Ha estado el día jueves en la reunión inductiva que hizo nuestro director de carrera. Ya, solamente para referirles, me pasan un comunicado que a partir del lunes 6 de junio, es decir, estaríamos hablando del siguiente lunes, van a empezar, se va a dar la visita de las autoridades que van a hacer el tema de la acreditación al Mercosur y se solicita a todos ustedes, a todos nosotros, en realidad, que podamos acompañar este proceso de la manera más óptima posible. Entiendo que para el día lunes, en el transcurso de la tarde, se van a dar una serie de reuniones donde se las está dividiendo por estudiantes de primer, tercer año, de cuarto y quinto, y está sujeto a confirmación si esta va a ser de manera virtual o va a ser presencial. ¿Les han referido esta información que les estoy indicando? Sí, licenciado. Me enseñaron, pero que iba a ser martes y nos iban a dividir en dos grupos para las reuniones. Es decir, de primer semestre a quinto semestre y luego de sexto semestre a noveno semestre. Ya, lo que quiero que me relacionen, y vamos a revisar así unos 5 o 10 minutitos relativamente rápido, ¿qué comprende este proceso y cuál es el rol que ustedes juegan dentro de de este momento que es trascendental para la carrera? ¿Qué les han referido, por favor? Tal vez pueden orientarse un poquito con los PDFs que les he pasado, que está bien didáctico, ¿no? Es decir, incluso dice, va con preguntas, ¿no? Que dice, ¿qué es la acreditación? ¿Con quién nos acreditamos? ¿Por qué es importante que nos acreditemos? ¿Cómo nos acreditamos? ¿Qué ganamos con la acreditación? Y así, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede comentar un poquitito qué les han dicho hasta ahora? ¿Quién ha escuchado hasta ahora? ¿Y cómo podríamos aportar en este paso?
En esa reunión que les han dicho que van a asistir, ¿les han dado alguna directriz? ¿Cuál debería ser su participación? ¿Qué debería indicar en esa reunión? Licenciado, Por favor, auxíliame, Fiorella. bueno, solo nos estaba comentando una parte, un licenciado de una materia donde todavía no estaba bien definido porque estaban en eso de sortear quiénes van a ser partícipes de este proceso presencialmente, ya que no van a ir todos, mencionó. Ahora estaban viendo esa parte. Para eso más que todo iba a ser esa reunión. Ya, pero entiendo, seguramente esta semana se va a dar cierta organización. Entiendo que para el lunes siguiente ya es la visita de estos funcionarios externos, ¿no? Y que ahí es donde ustedes ya tienen que efectivizar su participación. A ver, por favor, si me pueden seguir con el primer PDF, yo les voy a sintetizar un poquito de qué es lo que puedo relacionarles respecto de lo que estamos hablando. ¿Tienen abierto el primer PDF que dice Acreditación Regional de Carreras Universitarias? Sí, licenciada. Auxílieme, por favor, a alguien quien guste en leer la primera respuesta que dice, ¿qué es la acreditación? Empezaremos por ahí. Bueno, licenciado, ¿qué es la acreditación? Es el resultado del proceso de evaluación mediante el cual se certifica la calidad académica de las carreras de grado, el perfil de el egresado y los criterios de calidad previamente aprobados a nivel regional para cada titulación. Excelente. Luego refiere con quién nos acreditamos y ahí dice que hay un sistema de acreditación regional de carreras universitarias que es un resultado de los países del Mercosur, ¿no es cierto? Que están homologando bajo cierta normativa algunas directrices. Ahora, este otro punto sí es necesario que lo leamos juntos. ¿Quién me auxilia leyendo? ¿Por qué es importante que nos acreditemos como carrera de economía? ¿Qué es lo que dice el documento? Ayúdeme, por favor. Ya. Nuestra carrera, al ser acreditada, transmitirá mayor confianza a los futuros estudiantes, mostrando que cumple con estándares de calidad educativa en la región. El sistema Arcosur dará garantía pública en la región del nivel académico y científico de los cursos, que se definirá según criterio y perfiles, tanto o más exigentes que los aplicados por los países en sus instancias nacionales análogas. Fabuloso. Ya, auxílieme con esta respuesta más. ¿Y cómo nos acreditamos? ¿Quién me auxilia leyendo este último texto? ¿Sigo lista? Por favor. Ya. Las participaciones en la convocatoria serán voluntarias y podrán solicitar únicamente instituciones oficialmente reconocidas en el país de origen y habilitadas para otorgar los respectivos títulos de acuerdo a la normativa legal de cada país. El proceso de acreditación comprende la consideración del perfil del egresado y de los criterios regionales de calidad en una evaluación externa como comités de pares y una resolución de acreditación de responsabilidad de la Agencia Nacional de Acreditación. Excelente. Muchas gracias. Si ven un poco más abajo, hay como que unos antecedentes del proceso, ¿no? Y hay una ruta crítica que dice inicio, revisión de requisitos, que presumo eso ya se ha hecho. Luego hay ciertas comisiones de docentes y estudiantes, que es lo que se hizo el jueves anterior. Luego dice desarrollo de contenidos por dimensión, presumo que es lo que se va a hacer en esta semana, y la consulta que les van a hacer ustedes. Luego va a haber un momento de validación de contenidos, una socialización con los docentes y estudiantes, y seguramente ahí es una visita de los pares, dicen, ¿no? Y eso comprende el proceso. Pero, ¿qué quiero que por favor hagan especial atención? Si se van por favor al punto 4, que dice desarrollo de las dimensiones y componentes, y va relacionando dimensiones, ¿ya? Y dice contexto institucional. Esto es todo lo que compete a la carrera
Y por supuesto el tema de los avances en cuanto a tareas proyectadas, seguramente hay informes de autoevaluación y todo ello. Relaciona también hay algunos datos relevantes, algunas estadísticas que seguramente se verifica en ciertos ratios, ¿no? De número de personas matriculadas con el número de egresados. Comprendo que la carrera tiene un ratio relativamente expectable, que se puede mejorar como en toda carrera, pero que seguramente es una acción compartida, ¿no? No solamente es que la carrera da el impulso, sino también son ustedes que con su esfuerzo se puede coadyuvar a mejorar ese tipo de ratios. Luego dice dimensión 2, proyecto académico. Y ahí hay como que un perfil profesional, ¿no? Es decir, cómo ustedes se los está formando a razón de que ustedes el día de mañana sean los profesionales que requiere nuestro mercado laboral, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de perfil profesional estamos brindando a la sociedad? Luego hay un componente 2, que es el proceso enseñanza-aprendizaje, que relaciona un poquito algunas metodologías, evaluación, resultados y atención extra aula, ¿no? Es decir, esos elementos son importantes de relacionarlos y los voy a conectar con el componente 3 y 4, que es de los que más me interesan, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decirles con estos componentes 2, 3 y 4? Si leen el componente 3 y 4, dice el tema de investigación, desarrollo e innovación. Luego relaciona líneas de investigación, producción, extensión e interacción. Ya, a ver, voy a sintetizarles en una analogía de lo que ustedes pueden relacionar. Seguramente les van a dar algunas directrices de cómo lo van a hacer al momento que toque conversar de esto. Pero en cierta forma, quisiera que ustedes traigan a mente lo que nosotros hacemos en nuestra materia, en la materia de Economía Monetaria 1. ¿Qué comprende nuestra materia? Lo que les digo reiterativamente. Tenemos un desarrollo de contenidos temáticos que son teóricos, donde se hace un plan de asignatura, hay contenidos curriculares que vamos cubriendo y de esa forma se logra el avance expectable. Hasta ahí no hay mucho que decir. Pero yo soy muy consciente de que no solamente puede ser eso, es decir, no puede estar la materia, la asignatura, compuesta solamente por componentes teóricos. Ustedes les van a seguramente consultar ¿y cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes podrían relacionarnos? Ya, está lo teórico, pero también está el empaparnos de ciertos elementos de la realidad. ¿Cómo lo hemos hecho durante nuestra asignatura? ¿Recuerdan que hasta la anterior clase leíamos clase a clase un paper, no de Europa, no de Estados Unidos, sino Bolivia, relacionando datos de la actualidad? Entonces, lo teórico nosotros hemos aterrizado en componentes técnico-académicos de nuestro contexto, de nuestra realidad, de nuestra vivencia, con producciones intelectuales diversas. Ese es un elemento. Y el otro elemento que tiene que ver con la investigación, que pienso que es el principal aporte que tiene que tener nuestra materia de economía monetaria, es lo que estamos haciendo en estas últimas semanas. ¿Qué estamos haciendo en estas semanas? Estamos haciendo el mayor esfuerzo, vamos a hacer el mayor esfuerzo por producir, por generar producción intelectual de gesta de ustedes mismos. Yo estoy tratando de, en cierta forma, de orientar cómo hacer una investigación de corte científico, pero son ustedes, con los trabajos que me han presentado el día de ayer y hoy, perdón, ayer sobre todo hasta el final, algunos me han llegado en la mañana todavía, que podemos desarrollar este tipo de productos que pueden ser muy interesantes para nuestra formación. Ya. Quiero relacionarles algo más. El día viernes he tenido una conversación extensa con nuestro director de carrera, el licenciado Ticona, y le he comentado de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Que estamos leyendo papers y él dice, ¿están pudiendo hacerlo?
han logrado leer al menos un par de papers. Y si les preguntara a ustedes, ¿cuántos papers hemos leído a lo largo del tiempo que hemos tenido nosotros? ¿Alguien tiene un número? ¿Podría arrojar un número? ¿Cuántos documentos así corte técnico, académico hemos leído, hemos revisado? Cada día de clase teníamos, ¿no? Es decir, ¿cuántas clases habríamos pasado al mes? No sé, 8 clases. Entonces, por lo Tal vez menos en un alrededor mes. de Sí, 24, adelante, por favor. Adelante, le escucho, disculpe. tal vez alrededor de 24 papers, licenciado. Espectacular, ¿no? Con que digan 10, yo me quedo más que satisfecho. Lo cierto es que clase a clase, con un gran esfuerzo, es decir, ahí realmente los aplaudo, porque ustedes han hecho esa tarea de revisar documentos. Ustedes pueden mostrar ante quien sea. Hemos revisado documentos de 30, 40, en algunos casos incluso sobrepasaban las 100 páginas. Les he pasado alguna tesis y ustedes se han dado al esfuerzo de hacer una revisión. Yo diré no una lectura completa, pero por lo menos han ido revisando estos documentos y eso me parece fabuloso. Se dice que el que tiene una vasta lectura eventualmente termina escribiendo. Y es lo que están haciendo ustedes ahora. Estamos empezando a escribir. Entonces, a orgullo de cualquier contexto en el que quieran difundir lo que nosotros en acciones hacemos en clase, lo pueden relacionar. No es solamente repetir lo que dicen los libros de texto, sino cuestionarlo a través de la lectura y ahora a través de la producción intelectual. Y para mí, esa es la esencia de lo que deberían ser el proceso formativo en las aulas de la universidad, de cualquier carrera del mundo. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en otras universidades fuera del país. Y existen procesos diversos, ¿no es cierto? Existe desde el docente que prefiere hacer deben tener sus docentes, que, no sé, pues cámaras prendidas y les pone, no sé, 5 ejercicios donde noche antes ustedes se ponen a memorizar ciertos contenidos y repiten algunas cosas, ¿no? Y está bien, son formas. Existe la clase magistral, donde de pronto el docente relaciona ciertos contenidos y está bien, esa es otra forma. Y existe la clase que más orientada a la transmisión de conocimientos, propicia su análisis crítico y la producción. Esa es la clase que comprende a mis asignaturas. Lo que yo propicio es no solamente la transmisión, sino un cuestionamiento constante y el tema de producción. Para mí es sumamente importante que ustedes empiecen a escribir, empiecen a generar producción intelectual importante. Y eso, por favor, lo transmiten ante quien sea. Quieren mostrarle una grabación de nuestras clases, lo que manejamos el Stata, lo que manejamos datos, lo que vemos papers, lo que de pronto, no sé, pues ustedes pueden hacerme algún cuestionamiento de los contenidos, todo está libre de ser cuestionado. Por favor, lo transmiten sin el mayor reparo. No, yo no tengo ninguna dificultad en que nuestra clase es completamente abierta, franca y transparente ante cualquier audiencia. Entonces, estos son los momentos donde se puede reflejar este tipo de, que conozca un poquito lo que hacemos al interior aula, ¿no? Ya. ¿Qué más quería conversar con ustedes? Bueno, ya he cubierto la exigencia que se me ha hecho y espero que vayamos con un buen camino por este tema de la acreditación, porque referirles para interés de ustedes. Si la carrera se acredita, gana un prestigio y ustedes que se van a titular de esta carrera, por supuesto, les va a generar un referente en el mercado laboral, ¿no? Van a decir que es una carrera que ha sido acreditada y que ha seguido los filtros y que realmente es una relación de prestigio lo que comprende su formación. ¿Qué más quiero relacionarles? Ya, quería relacionarles otro elementito que quiero rescatar, una impresión rapidita de ustedes y después nos metemos a hacer lo que tengo planificado para el día de hoy.
¿Cuántos de ustedes han estado presentes? Espero partícipes al menos con preguntas, a pesar que he visto muy pocas preguntas, en los seminarios que ha dado la sociedad. Helen creo que está más al tanto, no sé si me puede auxiliar con la puntualización exacta. ¿Era seminario? ¿Era coloquio? ¿Era conversatorio? Pero hicieron seminarios que estuvo el profesor Napoleón Pacheco, estuvo, ¿qué se llama? Pues Bonadona, Alberto Bonadona, y antes el señor Pantoja, ¿no? Entonces, no sé si han estado presentes en estas conversaciones, han podido escuchar, han podido seguir al menos la grabación de lo que se dijeron en estas conversaciones. Le vi a Helen por ahí que estaba moderando una de las ponencias, la del día viernes, creo que fue. ¿Alguien puede comentar un poquito al respecto? Helen, ¿nos auxilia? Yo no lo logro escuchar muy bien, licenciado. Creo que es mi señal. Me da un momento, voy a cambiar a datos. Ya, me dice Helen que no logra escuchar. Ya, muy bien, tal vez podemos hablar de esto al final, ¿no? Pero no sé si alguno más ha estado presente en estas, ¿qué se llamaban? Pues quería la precisión. Disculpen, voy a darles la precisión ahora. Ahora sí, licenciado. Mil disculpas. ¿Cómo está No Helen? sé por qué mi señal a veces se entrecorta. Perfecto, La cuidado. pregunta, ¿me la podría repetir, por No, favor? en realidad no era una pregunta, estaba consultando que la semana anterior, entre las 2 semanas anteriores, ha habido no recuerdo si era conversatorio, que era que la vi usted presente moderando aquí está, perdón, Sí, era el conversatorio sobre el actual modelo conversatorios. económico. Sí, era la evaluación crítica a 16 años del actual modelo de desarrollo, ¿no es cierto? Y que estuvo partícipe, decía, el profesor Pacheco, Bonadona, Alberto Bonadona y Pantoja, ¿no? Ellos tres estuvieron haciendo sus ponencias. ¿Qué impresión les ha dado estos conversatorios? ¿Han logrado ser parte? ¿Han escuchado? En mi caso, espero que todos hayamos podido aprovechar los conversatorios, ya que cada l- profesional y en este caso los licenciados tienen su propia perspectiva. Entonces ahí nos pueden fundamentar también con la parte teórica, citan también varios autores, también nos dejan ciertas reflexiones y es muy bonito ver las diferencias que existen entre la crítica, ¿no? De cada docente. Ujú. Em, Eso es lo que podríamos rescatar, yo creo, en general, licenciado, ya que en mi caso, a mí como también me gusta participar en los conversatorios, también siento que me amplía mi perspectiva, por decirlo así, Ujú. y me invita a ser más crítica, como usted dice, ¿no? A criticar todo y cuestionar todo. También espero en alguna ocasión poderlo escuchar a usted, licenciado, para saber sus perspectivas en algún tema. Este sería mi comentario, licenciado. Gracias, Helen. A ver, un par de sugerencias y que va en relación de esto que estamos relacionando. Eh, un elemento destacable de las 3 ponencias de los docentes profesionales destacados que han
sido partícipes de este conversatorio es que todos ellos han brindado sus argumentaciones basadas en evidencia empírica. Es decir, no ha sido una ponencia de una locución, de una nota de prensa, donde dan un juicio de valor tal vez sin fundamento, sino que han buscado respaldar con cifras, con datos, puntos de vista, ¿no es cierto? Y eso siempre es destacable, ¿no es cierto? Yo he visto que en todos los casos se ha relacionado una mirada de ciertas estadísticas, de ciertas cifras importante, que uno tiene que luego, más que asimilarlas, rebatirlas, criticarlas y como que adoptar un punto de vista respecto de situaciones diversas, ¿no? Hay elementos que puede que nosotros no estemos con completo convencimiento o ni siquiera con una mirada afín a lo que dijeron los profesionales, pero de eso trata, ¿no es cierto? El diálogo académico es justamente una discusión constante, permanente, donde se tiene que rebatir argumentos, ¿no es cierto? No simplemente aceptar o acallar otros tantos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido ha sido sumamente importante. Solamente como una sugerencia que espero que a través de Helen pueda transmitir a la Sociedad Científica de Estudiantes de la Carrera de Economía, este tipo de conversatorios generalmente derivan en un documento académico. El documento académico es algo escrito, algo que está en físico, que trae consigo una memoria que no solamente dice estuvieron tales personas, sino que en cierta forma relaciona los argumentos que se dijeron, porque de esa forma luego se puede transmitir a otros contextos, otros momentos, lo que relacionaron cada uno de estos ponentes, ¿no es cierto? Entonces, ese aspecto suele ser de bastante ayuda. Yo sé que hablaron de una revista que ellos que la Sociedad Científica de Estudiantes de la Carrera de Economía seguramente realiza cada, no sé en qué temporalidad, pero sí sería interesante de que puedan brindar los elementos más que solamente referenciales de lo que trató este conversatorio, puedan relacionar los argumentos, el contenido de lo que dijeron cada uno de los profesionales, de los expertos, ¿no? Que fue sumamente interesante. Para el que no logró ver este tipo de estas conversaciones, realmente la invitación es vayan a la página, al Facebook, ahí está colgadas las grabaciones y puedan ver lo que dijeron. La mirada del profesor Pacheco es un gran profesional, ¿no? Entonces, escuchar sus argumentos, escuchar la mirada de todo el tema del sector extractivo, con énfasis en la parte de los hidrocarburos, el tema es muy interesante, ¿no? Es realmente lo que él refirió en cuanto al tema de los destinos de los niveles de renta, el tema de la devolución de los costos recuperables y su enlace con ciertos procesos de la dinámica económica, muy interesante. Escuché la ponencia de Alberto Bonadona, que vinculó otros elementos de dinamismo económico, que me parecieron también sumamente destacables, como que hizo algo bien interesante. Y lo del licenciado Pantoja, por supuesto que también brinda un elemento más de análisis, ¿no? Entonces, esos conversatorios nutren bastante. Entonces, sí quisiera motivarlos a que ustedes sean más activos en este tipo de incursiones que existen, ¿no? Y aplaudir a la sociedad de estudiantes, científica de estudiantes de la carrera de economía que haga ese tipo de incursiones. Me parece muy bien, me parece fabuloso. Ya, vámonos con lo que nos toca, ¿ya? Me han enviado sus documentos y entonces ahora nos toca la parte más árida, por favor. Voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se está viendo mi pantalla. Y vamos a irnos con la pausa, si no realmente vamos. Por favor, si se está viendo mi pantalla. ¿Se logra ver? Aún sigue. Creo que está cargando, ¿no? Sí, licenciado, se ve la pantalla. Ahora sí. El miércoles anterior habíamos quedado en que
Hemos elegido un tema, estamos desarrollando las partes de un artículo de corte científico en esa estructura IMRD. Hemos generado un primer resumen, tentativo todavía, preliminar, borrador. Hemos generado una primera introducción donde el componente que más requiere de cuidado son los referentes teóricos. He revisado algunos de esos documentos y estoy muy agradado con la forma como están abordando los referentes teóricos. Hemos hecho un pequeño puntito metodológico porque requerimos enlazar con lo que son los datos y les he solicitado hagan el esfuerzo de emular el ejercicio que yo estoy haciendo con los datos. ¿Recuerdan el día miércoles anterior? Estamos en el tema de crecimiento, inflación y desempleo, ¿no es cierto? Que era uno de los temas que habíamos elegido de manera azarosa para ilustrar cómo se desarrolla una investigación de corte científica. Entonces, vean en el Excel que les estoy mostrando, lo voy a ampliar un poquitito. Estamos con una base de datos del 96 al 2019, con datos anuales, ¿cierto? Y tenemos las diferentes tasas de desempleo, tenemos el Producto Interno, tenemos el crecimiento del producto y tenemos la inflación. Entonces, lo que he hecho es trasladar esta base de datos que les he mostrado cómo se la genera. Tiene que ser en formato plano y simplemente yo elijo cada fila es una variable, se podría decir. Y las variables, como están en formato plano, no tienen rayitas, no tienen colorcito, simplemente copio esa base de datos y la llevo a un programa como puede ser el Stata, que es el programa que hemos estado manejando hasta ahora. Pueden hacer exactamente lo mismo con SPSS, con R, con un Python, con el que gusten, con el que sea de mayor utilidad. ¿Por qué el Stata? Porque, bueno, pues hemos empezado a hacer nuestro trabajo de una manera más familiar con este programa, ¿no es cierto? Creo que algún rato hemos visto también el SPSS. Si gustan trabajar en el SPSS, no tengo ninguna dificultad. Si tienen mayor dominio con el R, no tengo ninguna dificultad. Ya. Entonces, análogamente, si yo abro la base de datos en el Stata, entonces vean, tengo lo mismo que tengo en el Excel. Entonces voy a poner a la par, ¿ya? Perdón. Ahí está el Excel. Con mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 variables. Bueno, he generado algunas más, ¿no? Pero aquí tenemos las mismas. En el Stata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdón, algo está más aquí. Más, menos, no sé qué. Ya luego vemos. Y he generado, les voy a mostrar qué es lo que he generado con esas otras variables. El punto es el siguiente, y por favor quisiera que en sus notas, en sus apuntes, lo puedan relacionar. Toda la parte descriptiva, si gustan, pueden trabajarla con gráficos o con tablas de un Excel. Pero ya elementos que son un poquito más complejos, se hacen más amigables, se hacen de mejor manejo, incluso su seguimiento, en otro tipo de paquetes como puede ser el Stata. ¿Puede auxiliar, por favor? No sé si la clase anterior relacionamos, o hace 2 clases, los tipos de alcance que tiene en la investigación en enfoque cuantitativo. ¿Recuerdan que les dice apunte? ¿Recuerdan? Si alguien puede ver, por favor, en sus notas que dijimos en ese momento. Licenciado, en el tema del alcance de la investigación, estábamos viendo el tema exploratorio, que tiene que ser descriptivo, correlacional y explicativo. Fuimos exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. ¿Sí? Eso dijimos. ¿Ya? Entonces, por favor, ahora quiero que me tomen en los resultados, quiero que me tomen el apunte de qué quería decir con cada uno de esos elementos. ¿Ya? Cuando yo relaciono un alcance, un tipo de investigación de alcance exploratorio, voy a centrar mis resultados a identificar las principales variables. ¿Cuáles son las variables
con relación al objeto de estudio que trae la investigación que yo pretendo, ¿no es cierto? Recuerdan que estábamos hablando de desempleo, inflación y crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, y he identificado pues las variables. Y he identificado las variables, sé que existen datos, sé que existe una cuantificación vinculada a los principales conceptos de mi objeto de estudio. Entonces, yo pensaría que para estas alturas, todos ustedes deberían haber superado esta parte exploratoria, porque me han pasado un documento y una base de datos. Entonces, sabemos cuáles son los datos que asocian la investigación que se pretende. Ahora, también soy consciente de que todavía están con ciertos tropiezos. Me han preguntado, por ejemplo, sobre la informalidad. Me han preguntado, por favor, el que tenga dificultades en este momento de identificar las variables que comprende el objeto de estudio de su investigación, abre micrófono y me lo dice. Y vemos cómo tratar, cómo solucionar lo que ustedes requieren. Pero necesito que en este momento deberían tener sus datos en vinculación plena con su investigación. Si de pronto no hay datos, entonces ahí vamos a estar en problemas y no podríamos avanzar en la investigación. ¿Han logrado ese elemento? ¿Alguien tiene dificultades? ¿Todos han superado ese primer momento? Omar, por favor, adelante, le escucho. Buenos días, licenciado. Yo tendría una pregunta respecto a Por favor. mi trabajo, que es que la verdad me está costando el hecho de identificar las variables para mi objeto de investigación. Entiendo. ¿Cuál es su tema? Y bueno, mi tema es referente hacia el comercio electrónico y su evolución durante la pandemia. He revisado algunas tesis ¿Ya? que estaban también en el repositorio y bueno, tal vez el indicador, si se le puede decir más cercano, sería también, sería uno, la evolución al acceso de Internet y tal vez, no sé, estaba pensando en el PIB per cápita, podría ser. Y bueno, eso tendría, la verdad es que no lo tengo muy claro todavía y si es que me podría ayudar, pues le agradecería mucho. Sí, claro que sí. A ver, de las fuentes de datos que puede existir con lo que usted refiere, realmente son muy limitadas. Si relacionamos microdatos, que podría ser la fuente en la encuesta de hogares, usted tiene un módulo que verifica el acceso al Internet, verifica las fuentes de acceso, si es en la casa, si es en el hogar, más o menos qué tipo de limitaciones existen. Verifica si el acceso, la accesibilidad se da a través de un dispositivo, qué tipo de dispositivo, tal vez algunos usos, algunas frecuencias, pero hasta ahí, no hay más. Ahora, ¿cómo verificar comercio electrónico? Eso está un poquito más complejo. No sé si existen datos de comercio electrónico. Y dentro de esos datos de comercio electrónico, existen datos de comercio de Bolivia, ¿no? ¿Logra ver lo que estoy mostrando? ¿Lo que estoy viendo en pantalla? Sí, licenciada, se logra ver. Y a ver, aquí da algo del e-commerce. Ahí está, mire. Aquí, por ejemplo, hay un informe digital Bolivia 2020. Ese informe digital debe dar alguna referencia de algunos datos existentes sobre comercio electrónico. También, a ver, voy a poner comercio electrónico y
Tendría que revisar todas estas referencias que estamos viendo en este momento, por favor. Aquí habría que leerlo con mayor detenimiento. ¿Qué datos? Mire, hay cifras, incluso anuales. Dice el volumen de comercio electrónico en Bolivia. ¿Y cuál será la fuente? Sí, licenciado, Habría o que sea, ver esto. yo la verdad sí vi bastantes artículos, manejaban porcentajes y obviamente años, ¿no? Esto referente a una comparación de antes de la pandemia y como dice el título del tema, pues Sí, su evolución. Pero bueno, o sea, para tener una base de datos así de grande, digamos, como usted la tiene, pues no, o sea, no he visto eso no hay. qué variables podría utilizar, ¿no? Uy, ya, entiendo. Sí, esos elementos son bien complejos, ¿no? Porque deberíamos tener una base de datos que relacione los años y posiblemente, no sé, cualquier indicador que corresponde, ¿no? Tiene razón. Mire, aquí tal vez puede haber alguna referencia. Haga un esfuercito con la siguiente fuente. Dice, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comercio, la AGETIC. Verifique, por favor, si en la AGETIC existe algún dato que nos permita generar una base de datos como la que nosotros queremos. Tal vez podría ser una fuente. Y veamos en estos documentos también qué es lo que dice. Miren, aquí hay uno que está interesante. A ver, todas estas referencias se las voy a pasar en este momento, ¿ya? Todos estos links lo voy a copiar al WhatsApp y se los estoy pasando. Así usted puede mirarlos con mayor detenimiento. Pero tienes razón, mientras no haya datos, estamos ahí complicados, ¿no? Ese es 2. Ya, no sé por qué más me agarran nada. Y este es 3. Ya, entonces, hagamos un esfuercito más por ver qué datos existen, por favor, si no vamos a tener que elegir otro tema rápidamente. Está bien, licenciado, ¿Ya? yo lo voy a revisar. Por Más bien, favor, muchas gracias. revíselo lo más pronto posible. ¿Quién más está con una dificultad semejante? ¿El resto todo bien? Licenciado, Adelante, por buen día, favor, le licenciado. escucho. Adelante. Licenciado, una consulta, ¿no? En este caso yo estoy haciendo lo que es el desempleo ¿Ya? y yo tomé datos del INE y que va desde el 2016 hasta el 2021 ¿Ya? y tomé lo que es el PIB. ¿Es correspondiente a eso o podría tomar otro dato? Ya. ¿Qué es su tema? ¿De qué trata su tema? Es el desempleo, consecuencias del COVID-19 en la economía boliviana y sobre todo me baso en el desempleo. Ya. ¿Y dónde está la dificultad en sus datos? Esa es la consulta, licenciado. No sé si está bien el dato que he tomado, lo que es el desempleo desde el 2016 al 21 y le he adjuntado junto con el PIB o tendría que tomar otro más. Bueno, depende qué es lo que usted quiera verificar, ¿no? Las tasas de desempleo solamente para darle como apunte, que es algo que usted también se va a adentrar con mucho más detalle. Puede tomar el dato anual, que igual tiene la misma fuente, que es a través de las encuestas de hogares o las encuestas, la encuesta continua de empleo. Cualquiera de los dos datos puede arrojarle datos trimestrales y en algunos casos se los puede mensualizar. El PIB está un poquito más complejo porque el PIB, trátese del el PIB, también se lo puede mensualizar o se puede utilizar medidas proxy como el IGAI. Ahora, ¿qué podría hacer en relación a verificar las tasas de desempleo y el PIB? Verificar si existe alguna relación pues, entre las tasas de empleo y la dinámica del PIB. Eso es relativamente simple y le puedo garantizar que existe mucha literatura al respecto que verifique desempleo y crecimiento del producto, el producto en sí mismo, ¿no? Entonces, tal vez se puede relacionar incluso a algún sector en particular o simplemente verificar algún dinamismo, no a nivel nacional, sino tal vez solamente en áreas urbanas, no sé, habría que ver algo un poquito más específico, pero no creo que, como hace un momentito teníamos problema con el tema del comercio electrónico, usted tenga problema con los datos. Más bien, yo pienso que el tema de datos es algo que no le va a dificultar lograr.
¿no? Es decir, va a poder lograr datos. Lo que sí tal vez esté en la disyuntiva de qué datos utilizo, ¿no es cierto? Y como les decía, realmente hay muchas elecciones para los datos que usted necesita. A ver, tal vez podemos en un segundito más ver, yo también estoy trabajando con tasas de desempleo, ver qué más podemos hacer. ¿Qué otro problema más tienen respecto a los datos? ¿Alguien más tiene problemas con los datos? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. Adelante, por favor, Bueno, coménteme. licenciado, en mi caso, mi tema se trata acerca de las expectativas de las criptomonedas en Bolivia, ¿Ya? pero he buscado información acerca de algunos datos en sí de la criptomoneda en Bolivia, pero no he encontrado ninguno, licenciado, Cambiamos de debido tema a que no entonces. es, sí, no lo utilizan, tampoco es legal en Bolivia. Entonces, Si en no mi hay caso, datos, todo se va a quedar en la nebulosa de me parece, opino, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente para desarrollar su investigación, datos, por favor. Necesitamos datos. Si no hay datos, no he podido superar la primera barrera de datos. Entonces, tenemos que cambiar de tema, por favor. está bien, licenciado. ¿Ya? Muchas gracias. Otra dificultad? Buenos días, ¿Cómo licenciado. está? Buen día. Bueno, en mi caso, tengo las variables, pero tengo una duda, una aclaración. Por Por favor. favor, si me podría hacer. Mi tema es, ¿qué incidencia producen las tasas de interés sobre el crecimiento económico en Bolivia? Excelente. En este caso, lo que tengo un poquito de dudas es en cuanto al manejo de las variables. Es ¿Ya? decir, ¿qué tasas de interés serían las más adecuadas para una comparación con el crecimiento económico? Estaba buscando información y logré encontrar sobre las tasas máximas y mínimas, también sobre las tasas activas y pasivas. En el Sí, caso de las activas las encontré semanales y en sí, el caso de las pasivas las encontré anuales desde el año 2001 hasta el año 2021. entiendo. Eso era más que todo, licenciado, esa duda en cuanto a las variables que podría investigar, porque una de ellas, claro, es evidente, es el PIB, pero Sí, en cuanto a las tasas de interés, es esa mi duda, ¿cuál podría ser las más adecuadas para esta comparación, este análisis que quiero realizar? comprendo. A ver, hay varias alternativas. Primero, eh, no va a tener dificultad en cuanto a los datos de las tasas de interés. Como usted ha ya verificado, existen incluso referentes diarios, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay mucho que decir. ¿Dónde está la limitante? Está en el tema de la medición del PIB, ¿no es cierto? Yo pienso que va a lograr un PIB, tal vez por algún referente, con periodicidad mínima del mes, ¿no es cierto? Entonces, si digamos, usted está relacionando una serie desde el 2015, me estoy inventando, ¿no? Entonces, por año, usted va a lograr del PIB mensualizado o el IGAE, va a lograr 12 datos multiplicado por 5, ¿no es cierto? Entonces va a tener 60 datos, eso ya está muy bien. Con tasas de interés puede lograr igual mensualizados 60 datos. Excelente, ahí no hay mucho que decir. La gran pregunta es, según le entiendo, ¿y qué tasa de interés utilizo? Eh, no le puedo brindar una sola respuesta, sino más bien sugerirle que remonte a los documentos que hemos revisado durante clases. Recuerdo, por ejemplo, había uno de Fernando Escobar que utilizaba la tasa de interés pasiva, creo, no recuerdo. Después había uno de Pablo Mendieta, me acuerdo que relacionaba también otro tipo de tasa de interés, creo que no recuerdo exactamente, pero ¿qué puedo decirle? Que la mejor referencia es como hizo en el estudio, como se verificó en el estudio de, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decirle? A ver, pensemos que me voy, si me está siguiendo en el Google Scholar, yo verifico algún documento que diga tasas de interés y crecimiento en Bolivia, ¿ya? Y es más que seguro que alguno de estos ya hemos revisado. Por ejemplo, me acuerdo que había uno de Osvaldo Nina. Aquí está el de, no sé si es él. Ya, podría ser este, digamos. Este de Ferrufino creo que revisamos, no me acuerdo. Ya, pero pensemos que voy a abrir este, ¿ya? Y verifico ese.
Entonces, en este documento, que tal vez no sea tan afín, verificaremos cuál es la tasa de interés que relaciona y si es afín con lo que yo estoy queriendo hacer. Aquí va a hablar de tasas de interés LIBOR y no sé qué cosas más. A ver, ¿qué tasa de interés utiliza? Tasa de interés. Aquí están más tipos de cambio, ¿no? Creo que no es el documento correcto. Miren, aquí está dando la pauta de qué es lo que he utilizado como datos. Se evaluaron series temporales mensuales a partir de, y te das cuenta, ya no importa eso. Variables examinadas, tiene que decirle referente de qué datos he utilizado. Para tasas de interés he utilizado, seguramente va a decir qué tasa de interés he utilizado. ¿Me dejo entender un poquitito? A través de la revisión que ustedes realicen, es que le va a dar la pauta de cuál sea la tasa de interés más pertinente. Sí, licenciado, muchas gracias. Ya Por tengo una favor, aclaración más, de una contundente y revisadita, verdad. qué es lo que hicieron. Y así usted adopta lo que dijo según el autor, el que usted encuentre más pertinente. Él utiliza, entonces, yo voy a asimilar el mismo referente. ¿Sí? Es la razón del referente teórico. ¿Sí? Ya, está bien, licenciada, muchas gracias. No, pues gracias a usted. Ya, a ver, veamos lo siguiente, por favor. Piensen que estoy en la situación de que, si ven acá en la base de datos del Stata, he metido ya todos mis datos, ya, toda mi base de datos, y estoy con el Stata. Entonces, yo voy a tener un do file conexo. Esto lo voy a poner un poquitito más así. Que si están trabajando en Stata, quisiera que lo trabajen así, ¿no? Me hago un template, digamos, este template lo voy a cambiar, template, vamos a poner, perdón. Economía monetaria 1. Ya después le doy orden. Estamos hablando de la carrera de economía, semestre 1 de 2022. Y ahí después damos la fecha y todo lo demás, ya. Pero vean que este es un elemento que por favor les voy a pedir que también tengan cuidado en los envíos que me están realizando. Ha habido algunos envíos que no he podido identificar de quién es, ¿ya? Entonces, simplemente me mandan el documento y no tiene nombre ni en ninguna parte. He buscado y no he logrado encontrar el nombre. Entonces, por favor, si ahí ponen sus nombres, me ayudaría mucho. Ya, a ver, ¿qué quiero relacionar con ahora? Y voy a ir leyendo el código de programación que estoy realizando. Lo exploratorio, el tipo de alcance exploratorio es identificar variables y que las variables tengan su correspondencia en datos, ¿no es cierto? Entonces, si de pronto yo estoy analizando las criptomonedas y no hay datos de criptomonedas, nada, no puedo hacer nada, cambio de tema. Si estoy analizando desempleo, tengo que verificar cuál es el dato pertinente. Lo mismo análogamente con tasas de interés y todo lo que me he referido hasta ahora. Entonces, ese es el primer trabajo exploratorio. El siguiente momento es analizar los datos, una vez tenga mi base de datos, de manera descriptiva. Todo lo descriptivo es estadística básica, estadística descriptiva. Analizar medias, desviación estándar, varianzas, todo lo que se refiere a medidas de tendencia central, medidas de dispersión, todo ello de la forma más básica posible. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, si me están siguiendo en pantalla. Lo que dice, a ver, luego voy a ir con esos comandos, los de aquí arriba, pero a ver, teniendo mi base de datos, si ustedes ven en la línea 16, he puesto el comando describe. Si pongo el comando describe, estoy haciendo todo descriptivo, ¿no es cierto? Estoy verificando qué variables existe, qué variables está relacionando, qué tipo de variables son, y me va a dar una ficha, que es un primer dato que
que es de interés. Luego puedo hacer un codebook y el codebook me va a dar como que unas fichitas diferenciadas para cada variable. Y va relacionando qué variables tengo dentro de esta base de datos. Todos estos elementos son parte de los anexos de mis datos, que automáticamente el Stata los genera con ese comando, ¿no? Así, ahí no hay mucho que decir. Luego puedo hacer un inspect. El inspect también me permite verificar como que ciertas características de los datos. Y todo esto es análisis exploratorio. Todo esto es exploratorio. Todo esto es el alcance exploratorio. Y de lo exploratorio voy a pasar a lo descriptivo. Lo descriptivo, vean, en esta línea 22, estoy estableciendo que esta es una base de datos, es una serie de tiempo con periodicidad anual. De sesiones anteriores, recuerden que decía que el TS-set, es decir, Time Series, estoy verificando que sea una base de datos Time Series Set, ¿no es cierto? Que estoy verificando que sea una base de datos de series de tiempo, cuya periodicidad es anual. Y la variable de tiempo es la variable T, ¿no es cierto? Si ustedes verifican en la base de datos, la variable de tiempo T, me está verificando justamente T, si ven la primera columnita, aquí está la primera columna, datos 96, 97, 98, hasta 2019. Los 20 datos anuales que tengo, perdón, un poquito más. Ya, sigo con el do file. Luego he etiquetado las variables, que igual si quisiera solicitarles que tenga cierta pulcritud sus bases de datos, que estén etiquetadas para que facilite la interpretación de los resultados. Y aquí, por favor, quiero que verifiquen lo siguiente, ¿ya? Miren, de la fila 40 a la fila 44, perdón, un poquito más. Voy a generar así, hasta la fila 46. Me he generado hitos de interés. ¿Qué se refiere con hitos de interés? Uno puede verificar ciertos momentos en el tiempo para ver cómo es que se manifiestan las tendencias de los datos. Por ejemplo, uno puede verificar cómo eran, como hemos visto en los reportes de gobierno, la época neoliberal, dicen, ¿no? Antes de 2006, y asumen que el nuevo modelo económico de 2006 para arriba, ya es una forma de ver los datos. Y yo estoy verificando, vean acá, otra forma que es un poquito más a conveniencia del tema de investigación que yo pretendo. Estoy diciendo que verifique una dummy con datos antes del 2000, con datos en la década del 2000 al 2010 y con datos de 2010 para arriba, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una temporalidad 1, una temporalidad 2 y una temporalidad 3. Es lo único que estoy haciendo para ver como que 3 momentos diferenciados. De manera sugerida, ustedes podrían hacer algo similar en función de los datos que ustedes tengan. Antes de pandemia, después de pandemia. No sé, si verifican algún elemento que sea de interés, como por ejemplo, no sé si les hice leer ese documento de Iván Velázquez, del pre-boom, boom y post-boom, ¿no es cierto? Como que había algunos, no, creo que eso fue con Macro que les di ese documento, ya, pero no importa. Entonces, la cosa es, si ven ustedes en mi base de datos, y aquí veo las dummies, vean, adopta el valor 1 antes del 2000, adopta el valor 1 para la temporalidad 2, entre el 2001 y el 2000 y 2010, perdón, y finalmente verificamos de 2010 para arriba. Entonces tengo como que 3 momentos diferenciados. Lo mismo podrían hacer ustedes. Les voy a copiar este código fuente. A ver, ¿qué más he hecho? Algo más que he hecho con esta base de datos es, ya, me voy a lo descriptivo entonces. Por ejemplo, generar estadísticas descriptivas, que es este summarize, perdón, es con doble M, summarize de la base de la tasa de desempleo. Entonces, ¿se ven los resultados? ¿Se logra ver ahí en pantalla? Sí, licenciado, se ve. Entonces, la pregunta, ¿cómo leería esos datos? Tengo 24 observaciones anuales,
donde a lo largo de las 24 observaciones anuales se puede ver que la tasa de desempleo promedio es de 3.72, con una desviación estándar de 1.21. La tasa de desempleo más baja es de 2.06 y la tasa de desempleo más alta es de 5.47. Entonces, gráficamente, podría expresar lo mismo, es decir, si ven un poquito más abajo y ver esto. ¿Ven esa trayectoria de la tasa de desempleo? ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Ya, ahora por favor, a ver, quiero que me sigan lo siguiente, por favor, y quiero que me entiendan lo que estoy solicitando hacia ustedes. Me voy a abrir una camarita solamente para hacer esto más didáctico. Estoy abriendo un Word de cero. ¿Ya? ¿Se logra ver el Word de cero? Y pensemos que estoy en la parte y he hecho mi abstract. Perdón, voy a poner mi resumen. Luego he hecho mi introducción. Luego he hecho mi parte metodológica. Y ahora estoy en la parte de los resultados. ¿Ya? Entonces, ahora que estoy en el apartado de los resultados, todo lo que corresponde lo voy a poner solamente con un porcentaje y como que esto no se le debe poner con un título. Es la primera parte exploratoria. ¿Qué relaciono con toda la parte exploratoria? ¿Qué les decía que es lo exploratorio? Es qué variables son de interés para el objeto de estudio de mi investigación. Más importante todavía, ¿qué datos voy a utilizar? Y digo todo eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que estoy haciendo, las variables de interés para esta investigación son la tasa de desempleo abierta en una serie de 1996 a 2019, una serie anual de 2019, considerando sus desagregaciones urbano, rural y por sexo. Ya. Así también se da cuenta de los datos del Producto Interno Bruto y su tasa de crecimiento en misma temporalidad y la tasa de inflación. Bueno, ahí estoy describiendo los datos, la parte meramente, perdón, sí, exploratoria, ¿no es cierto? Luego el siguiente momento decía, y es la parte descriptiva. Entonces, ¿qué relaciona con la parte descriptiva? Ya. A ver, por ejemplo. Aquí puedo poner un gráfico, tasa de desempleo abierto nacional desde 1996 a 2019 y pongo la fuente, elaboración propia y datos de análisis de política económica.
Y podría traer a colación a lo que he mostrado hace un momentito. Claro, le puedo dar una mejor tónica, ¿no? ¿Me están siguiendo? Los he perdido. No hemos seguido, licenciado. ¿Me están siguiendo? Ya, a ver, dos preguntas acá. Aquí debería poner gráfico o debería poner figura. Y aquí debería poner tabla o debería poner cuadro. ¿Es lo mismo decir tabla o cuadro? ¿Es lo mismo decir gráfico o figura? ¿Qué opino? ¿Se ve lo que estoy haciendo? Más o menos estoy orientando, los estoy perdiendo demasiado. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Acabo de buscar, porque tampoco sabía un poco la diferencia. Y en lo que busco ahorita es que el cuadro expresa una relación numérica sobre las cuales hay referencias o explicaciones en el texto. En cambio, es una expresión numérica sobre las cuales no hay referencias o explicaciones en el texto. Y esa sería tal vez un poco la diferencia. No A ver, sé. yo les voy a dar la distinción, ¿ya? Pregunta. Esta tablita que acabo de mostrar acá, que la he recortado del Stata, ¿la he generado yo? ¿O la he hecho otra persona? ¿La he sacado de un informe de algún otro lado? Vean, y la pauta está acá, ¿no? Y se los marco con otro color. Es de fuente primaria. Yo he generado la tabla, ¿no es cierto? Es de fuente primaria. Por tanto, si es de fuente primaria, esto es una tabla. Si, digamos, hubiese ido al informe de UDAPE, ¿no es cierto? Y en el informe de UDAPE había una tabla que le he sacado de no sé dónde y no sé qué y no sé cuánto, entonces ahí decía cuadro. Y en la fuente hubiese dicho extraído de, ¿cierto? Y doy la fuente. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende la diferencia? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo ocurre acá. ¿Quién ha hecho el gráfico? ¿He sacado de algún documento, de alguna memoria? Perdón, esto va al revés, ¿ya? Entonces va así. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Figura, voy a ponerlo afuera. Y gráfico voy a ponerlo adentro.
Entonces, figura. Está relacionando una elaboración propia, fuente primaria. Y gráfico va a relacionar una fuente secundaria. ¿Sí? Entonces, por favor, lo que yo requiero, por eso esa es la razón de una stata, es la razón de tener una base de datos. Que el documento que vamos a generar utilice tablas, utilice figuras de elaboración propia, no de elaboración traída de otro documento. ¿Se comprende? Sí, licenciado. Sí, excelente, gracias. Ya, a ver, sigamos en esta lógica. Por favor, si ven acá, en el gráfico que hemos generado, la tasa de desempleo, aquí no hay una tendencia regular. Si ustedes verifican, como que antes de los 2000, por eso agarraba las fechas, ha habido una tendencia de desempleo creciente. Luego, en esta década, como que ha habido una reducción. Y en esta última década también tiene como que un comportamiento un poquito más serruchado, ¿cierto? Entonces, para hacer una manifestación de esos elementos, vean por favor en mi código fuente, ¿no? He dicho, voy a generar como que esos tres momentos, ¿no? T1 antes del 2000, T2 entre el 2000 y 2010 y T3 mayor a 2010, perdón, mayor o igual a 2010. Entonces puedo sacar los mismos cuadros para el primer momento y saco la tabla. Y luego verifico lo ocurrido en la siguiente década. Y finalmente lo ocurrido en la última, en el último tramo. Al punto que podría mejorando mi gráfico, ¿cierto? Mejorando mi gráfico en el siguiente sentido. Tal vez pueda hacer aquí una edición y como que ir poniendo líneas referenciales, digamos, una marca en el 2000. Guay, ¿por qué no es eso? Perdón. No sé esto. ¿Se logra ver eso? Sí, licenciado, se ve. Sí, ¿no es cierto? Entonces puedo, tal vez ese grafiquito, ponerlo un poco más bonito y llevar a mi análisis, ¿no? Ya. Pongo ese gráfico un poco más interesante, que tiene una lectura un poco más extensa. Ya. A ver, vuelvo sobre mi código fuente, ¿ya? Vuelvo sobre la base de datos, vuelvo sobre el file. Ya, eso se refiere a todo lo descriptivo. Lo descriptivo va a ser uso. Va a ser uso de estadística básica, de gráficos de distribución, como los que acabamos de ver. Y así puedo graficar, no sé, pues el crecimiento, puedo graficar
la inflación y hacer exactamente lo mismo como les he mostrado. ¿Ya? Entonces ahí no hay mucha complejidad en lo que les estoy relacionando. Puedo hacer algunas transformaciones de variables y luego puedo saltar al siguiente alcance que puede ser lo correlativo, la correlación, perdón. Por ejemplo, puedo hacer un gráfico de correlaciones simples, como el que pueden ver en pantalla. ¿Se logra ver? Ese Sí, gráfico ya está licenciado. Sí, interesante, ¿no? licenciado, se ve. Ese ya está interesante. Entonces agarro y como que... Ay, esto va a salir feo porque está con mis controles del Zoom. Ya, bueno. Están viendo los controles del Zoom. Ya. O puedo hacer también la cuantificación de una matriz de correlaciones, ¿no? Ya. Y puedo llevar también esa matriz de correlaciones al documento. Ya, y explicar, ¿no es cierto? Que este es un coeficiente de correlación de Pearson que verifica, miren, una relación inversa entre crecimiento y desempleo, que teóricamente eso tiene su correlato, una relación inversa entre inflación y crecimiento, una relación positiva, bueno, y así, ¿no es cierto? Uno puede ir leyendo los datos y dando todo el trasfondo que trae consigo todo esto. Incluso puede ir un poco más allá y ya pasar no solamente la correlación, sino a verificar algunos elementos de un alcance explicativo. Hacer, quién sabe, una regresión lineal simple. Lo más básico, ¿no es cierto? Estoy haciendo mínimos cuadrados ordinarios y simplemente sacar aquí algunos resultados de una manera muy precaria todavía, ¿no? Sí, estoy con una... ¿Logran ver todo lo que he hecho? Que operativa, tal vez no estoy leyendo nada en este momento, solamente estoy mostrando operativamente algunas posibilidades con el Stata de una manera muy simple. Y bueno, luego vamos a sofisticar las cosas haciendo un poco de series de tiempo, verificando algo como lo que Helen algún rato me ha solicitado, el tema de algún bar, ¿no es cierto? O alguna cosita que sea interesante de complementar. ¿Estarían en posibilidad de hacer esto que les estoy mostrando? El insumo número 1 para hacer esto es su base de datos. Su base de datos llevarla a un Stata. Y en el Stata empezar a correr estos comandos. ¿Gustan que les copie el código fuente de lo que acabo de hacer? Sí, licenciado. Sí, licenciado, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí está. Ya estamos casi acabando. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Los he perdido demasiado? Quisiera, por favor, para el día miércoles, me remitan, pensemos, a ver, daremos la tarea. Ya, dejo de compartir.
Licenciado, Adelante, por favor, le escucho. no sé si nos podría pasar la base de datos que he utilizado a modo de practicar con el Stata y Con mucho verificar gusto. si el procedimiento que estamos realizando es correcto y así después aplicar a nuestros datos. Con Por mucho favor. gusto, con mucho gusto. El objeto es que ustedes puedan replicar lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Esto no es una caja negra, sino que ustedes aprenden el proceso. Entonces, claro que sí, con mucho gusto. ¿Dónde está la base? Me dicen, por favor, si les ha llegado. ¿Alguien me ayuda leyendo la actividad que les acabo de pasar en el WhatsApp mientras les estoy pasando la base de datos? Sí, licenciado, yo. Por favor, auxílienme. Oye, lo que está en WhatsApp, licenciado. Lo último que les he escrito, que dice, ya. por favor, para el día Por favor, para martes. el día martes hasta las 23:59, utilizando la base de datos de su investigación, genere resultados de su alcance descriptivo, correlacional y, si posible, explicativo de sus investigaciones. Sus respuestas me las remiten al grupo de WhatsApp. Excelente. Y debajo de la lectura que acaba de hacer, tienen la base de datos que me han solicitado. Entonces, abriendo esa base de datos, copiando en un do file lo que les acabo de compartir, pueden replicar todo lo que hemos hecho. Está bien, licenciado, muchas ¿Sí? gracias. Por favor, necesito que ustedes se equivoquen en el proceso, que lo hagan, ¿no es cierto? Que me digan, no he podido hacer correr nada, no estoy pudiendo hacer las cosas, que me sinceren cómo les está yendo, ¿no es cierto? De otra forma, no puedo saber cómo nos va nuestro avance. Yo sé que es bien complejo que yo les solicite estas tareas que tal vez no han sido dosificadas en otras materias, pero nos hemos puesto el reto de que vamos a escribir en economía monetaria, ¿no es cierto? Entonces, hagamos el mayor esfuerzo por así hacerlo, ¿ya? Nos vemos el día miércoles y por supuesto, sí, adelante, la escucho, adelante, por favor. Adelante, Lidia. Nosotros ya vamos a ir explicando más. Sí, O por solo favor. vamos a pasar. Y de Ah, hecho, hagamos el supuesto, ¿no? Que usted hace una regresión, ¿ya? Y me dice el día miércoles, he hecho esta regresión, pero no entiendo ni papa qué es lo que he hecho. Entonces, yo voy a auxiliar a tratar de entender las cifras, a tratar de esa matriz de correlaciones, a leer los datos de esa matriz de correlaciones, ese grafiquito que les he mostrado de correlaciones entre variables, ¿no es cierto? Que había una matriz. Yo les voy a mostrar cómo se lee los resultados. Operativamente puede ser que sea fácil hacer correr un comando, pero sí sería bueno que empiecen a interpretar los resultados. ¿Sí? Hagan el esfuerzo por hacerlo. Y yo estoy para apoyar en dar la lectura correcta. está bien, licenciado, gracias. Excelente. Nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego, licenciado. Gracias, luego. gracias a ustedes. Sigamos avanzando. Gracias.